¿Portero? ¿Cortero? ¿Cortero o cortero? Cartera. ¿Qué? ¿Qué está diciendo cartera? ¡Mierda! ¡Perdone! ¡Se equivoca! ¡Ese! ¿Quién? ¡Ese que ha matado al mafioso! ¡Atado y tirado al río! ¡Ay, madre mía! ¿Pero cómo coño consiguió nuestro teléfono? ¿Y tú qué crees? ¡Que tu jodida cartera! Claro, le entregó la cartera, el otro esperaba encontrarse el dinero y se encontró con la bufanda rosa que me regaló tu madre y mi agenda. ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía! Y ahora tiene nuestro teléfono y no está precisamente de buen humor. Ay, madre mía. Ya está. ¿Pero por qué lo llamas a entrar? La puerta está abierta. Con razón no podrán entrar gente. Ya hemos arreglado el parachoques del taxi. ¡Perfecto! ¡Nos vamos! No puedes irte ahora. Sí puedo. Oscar ya arreglado para choquetas. No puedes. Tenemos a un policía esperando en el jardín y a otros dos esperando en el coche. ¿Otros dos policías? Sí, pero esos han venido a buscarte a ti, no a mí. ¿A ti? Quieren que les acompañe al depósito de cadáveres. ¿Para qué? Pues a ti, ¿qué te parece? Pues para identificar un cadáver. ¿Qué cadáver? El mío. ¿Un cadáver? Han encontrado al mafioso atado de pies y manos y con 2 tiros en la nuca. ¿Y eso qué significa? Pues que no se ha suicidado precisamente. ¿Os importa si salgo y vuelvo a entrar? Oscar, no entiende nada. Toma, dale esto a... Dale su pasta al del jardín y se largará. No nos molestará más. Y Oscar, ¡no lo cojas! No iba a cogerlo. ¿Por qué no queréis contestar? Es él. ¿Quién? La mafia rusa. ¿Y desde cuándo tiene la mafia rusa vuestro teléfono? Mi agenda estaba junto a la bufanda rosa que me regaló la madre de Ana. No entiendo nada. Yo preferiría no entender. Chicos, va, que ya se está esperando. Uy, ¿pero por qué la digo? ¡No! ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cortero? ¡Cállate! ¿Para qué lo cojas? Oye, eso no ha sido muy educado de tu parte, No hay que ¿eh? ser educado con la mafia. Pero vamos a ver, el mafioso ese no estaba atado y hundido en el fondo del beso. Pero qué Bueno, mafioso. he querido decir el capo de la mafia. ¿Qué capo? El señor Cortero. ¿Qué? Bueno, el señor Cartera. Ay, Carlos, dile que vas a devolverle su dinero. Ni hablar. Pero es que ahora falta dinero. Sí, y solo por eso me cortará las piernas. ¡Te prefiero un válido cadáver! Ana tiene razón, todo se está complicando demasiado. 2 cadáveres, un policía, o 2 policías, un cadáver, un señor Cortero. Buena sola noche. Vale, aguántalo un momento. Está bien.